¿Qué es un polímero? Un polímero es un compuesto químico formado por macromoléculas, formadas por enlaces covalentes por la unión de monómeros, estos siendo una repetición de unidades básicas. Pongamos un ejemplo. Como podemos ver, aquí es una línea recta de carbonos, o también se puede hacer con azufres. Solamente es la unión de unidades básicas en forma lineal, o puede haber diferentes formas, ya sea en red o ramificada. Y en sí los polímeros los podemos encontrar en todas partes. Pongamos un ejemplo. La botella en la que siempre llevas esa agua deliciosa en temporada de calor, ¿sí? Es un polímero. También podríamos decir que el nylon, lo que tanto estaba de moda hace varios años, varias décadas, para usar, cubrir tus piernas, etcétera, etcétera, eso en cuanto a las mujeres, o lo podemos encontrar hasta en los paraguas. En todas partes están los polímeros, pero lo que pasa es que la gente suele confundir bastante el concepto de polímero con el plástico, pero esto no siempre es verdad. Pongamos un ejemplo. Lo podemos encontrar simplemente desde nuestro propio organismo. Lo podemos encontrar en nuestro ADN o en las proteínas conformadas por cadenas repetitivas de aminoácidos. Entonces podemos clasificar los polímeros en dos partes, en los naturales y los sintéticos o hechos por el hombre. Y así es como en 1860, cuando se ofreció una gran cantidad de dinero a la persona que pudiese sustituir el marfil por uno mucho más barato de conseguir y que cumpliera la misma función, porque se iba a utilizar para bolas de billar, es cuando llega el señor John Hyatt, que combinó un polímero natural, algodón, con la celulosa de nitrato para crear estas bolas explosivas, porque sí, con un simple golpe explotaba. Pero conforme pasó el tiempo llegaron nuevos polímeros, obviamente, generando nuevos plásticos. Tenemos como ejemplo el polietileno, el poliestireno, el polipropileno, el policloruro de vinilo, que como por su nombre lo dice, y si es que alguien puede llegar a recordar, pues obviamente los discos de vinilo, las poliamidas y los acrílicos. Retomando un poco lo de los plásticos o polímeros sintéticos, podemos encontrar que se divide en dos clases, los termofijos y los termoestables. Los termofijos son aquellos plásticos o polímeros que una vez procesados, o sea, una vez que se crea la pieza, ya no se pueden volver a reciclar, por decirlo así, que es un juguete, ese juguete ya le dejaste, bueno, ya terminó su vida útil, ¿no? A lo mejor si eres una muy buena persona, pues lo llevas al centro de reciclaje, pero oh, sorpresa, no se puede procesar de nuevo debido a la forma de su estructura química, debido a que sus monómeros están demasiado entrelazados y revueltos los unos con los otros, entonces al romperse uno, prácticamente toda la estructura vale quesadilla. Entonces se convierte en un material totalmente distinto al que queríamos, por lo que no se puede volver a procesar. Después tenemos los plásticos termoestables, que como su nombre lo indica son estables, por lo que podemos procesarlos o reciclarlos de diferentes maneras y varias veces. No siempre es indefinidamente, obviamente. Eh, Como podemos ver en algunos productos, luego tienen así el triangulito que te indica que es reciclable y te aparece un número, ¿no? Pues ese número indica la cantidad de veces que se puede reciclar este material, obviamente clasificándolo también como un polímero, o sea, como un plástico. Por ejemplo, el uno es el PET. Esto indica, mientras menos sea el número, por ejemplo, el uno es el PET, que es el número uno, podemos decir, es el plástico que más se puede reciclar a comparación con los demás. Entonces, conforme mayor es su número, menor es la cantidad de veces que se puede reciclar. Ahora bien, las personas dicen que los plásticos no deberíamos usarlos, que deberíamos cambiarlos por papel, por cartón, etcétera, etcétera. Pero lo que no saben varias personas es que el hecho de solamente, por decirlo así, consumir una bolsa de plástico contamina más agua y genera un impacto de CO2 mayor al mundo que si hicieras una bolsa de plástico. Finalmente me gustaría decir que el plástico obviamente forma parte de nuestro día a día y no lo podemos quitar o dejar de producirlo definitivamente. Ya que pongamos un ejemplo, simplemente con, por decirlo así, las jeringas que utilizamos para inyectar, para medicina, etcétera, etcétera, podremos decir que no podremos sustituirlo y si lo hacemos cambiaríamos o generaríamos un mayor impacto de lo que estamos haciendo ahorita. El plástico no genera ningún impacto, ni contamina, ni nada. Los que contaminamos somos nosotros.
Y el cambio debe empezar desde nosotros mismos, desde nuestra forma de pensar y nuestras acciones que vamos a tomar para solucionar esto. Y sin más preámbulo, me gustaría decir que compartan el video porque es una tarea. Y gracias. Y bueno, obviamente necesito compartirlo, es evidencia. Por favor, gracias.